Listo. Vamos a iniciar, colegas. A nombre, pues, del Sindicato Único de Lima Metropolitana, del Sur de Lima Clasistas, expresar, pues, colegas, nuestra disculpa del caso. Por la hora, ¿no? Hemos estado, pues, también en una entrevista hablando sobre el tema de los cesantes y jubilados y la necesidad del magisterio de organizarse, ¿no? Para poder, pues, defender nuestros derechos laborales, económicos, políticos y sociales, y en este caso pues de una demanda justa que es el aumento de las pensiones, ¿no? En un programa pues también de colegas, de maestras, de cual pues desde aquí también mandamos saludos gratos, colegas. El tema del día de hoy que nos aborda es el tema de la lucha legal por la constitución del sindicato único, ¿no? A nivel regional y nacional. Pensamos que este tema es importante, colegas, en un momento de dispersión de las fuerzas del magisterio y de falta de claridad, donde pues pululan ahorita, colegas, lo que son posiciones del sindicato pro patronal del CENSUTE, ¿no? Cuya cabeza pues el señor Lucio Castro, ¿no? Situación también del sindicalismo reformista, ¿no? Que lleva y hace creer al magisterio que ir yendo detrás de tal o cual congresista van a resolverse los problemas del magisterio. Cuando la necesidad, como nos han enseñado colegas desde la huelga del 2017 y desde las luchas y por organizar las diferentes huelgas, colegas, que vienen también desde el proceso del llamado a reconstitución de las fuerzas clasistas, nos enseña, pues, colegas, que la garantía es la organización de los maestros a través de una plataforma de lucha, a través de su sindicato único, colegas, ¿no? Propuesta desde el año 72, ¿no? Fundamentado, pues, colegas, planteado y refrendado por los maestros, ¿no? En ese sentido, colegas, estamos hoy en este tema, pues, importante que debe rumbarnos, colegas, debe hacernos entender. Estamos transmitiendo a través del Facebook del sindicato, ¿no? De Lima Metropolitana, y esperamos, colegas, que este conversatorio sirva para que se abra la lucha de ideas, colegas, que sirva a la organización del magisterio, al reagrupamiento de los maestros, a la reconstitución de nuestros sindicatos bases, colegas, sindicatos sectoriales a nivel de Lima Metropolitana, y que sirva, colegas, a una mayor organización, colegas, a poder garantizar la conquista de nuestros derechos, de nuestros justos derechos y demandas, colegas. En ese sentido tenemos la participación, colegas, del... Vamos a ver, colegas, voy a compartir, colegas. Vamos a compartir, ahí está. También estamos compartiendo, colegas, el enlace en el Facebook, colega. Ahí está. Tenemos la invitación, colegas, del maestro Cleto Falcón. Él es ex secretario general del SUTE Regional Ayacucho, para que nos hable, colegas, del proceso, pues, de reconstitución de los maestros, ¿no? El maestro es parte de todo ese proceso. Eh, Puede compartir diapositiva, colega. Puede compartir pantalla. No, creo que no hay ningún problema. Puede activar su micro, colega, ¿no? El profesor Cleto Falcón. Él es ex secretario general del SUTE Regional Ayacucho, colegas, ¿no? Ahí está el maestro. Para que nos plantee, colegas, el desarrollo de la lucha clasista por el sindicato único, colegas, ¿no? Su micro, colega, también para que lo pueda activar, colega, que se le pueda escuchar. Mostrar pantalla de todos modos, colegas, y ahí se va su... Ahí pueden ocultar, colega, y mostrar, y mostrar de todos modos. Ahí está. Ahora se le escucha, maestro. Se observa la diapositiva, ¿no? Sí, tiene que ir a la diapositiva, maestro. Déjala, ponga ahí mostrar de todos modos. Donde dice mostrar de todo, pantalla de todos modos, haga clic ahí. Listo, ahora vaya a la diapositiva.
Listo, colega, sí se aprueba, ahora sí. Muy bien. Ante todo, buenas noches al Magisterio Nacional y en segundo lugar a usted y a toda la base de esta organización sindical. Ahí en la pantalla se muestra Sí, Sesute Regional Ayacucho, el colega. trabajo que se ha venido desarrollando principalmente desde el año 92, que el magisterio con sus diferentes denominaciones, a pesar que hay diferentes problemas, por otro lado por desaparecer el sindicato, en el seno del magisterio y en el pueblo se sigue manteniendo el objetivo de la reorientación del sindicato, en esta oportunidad en su segunda fase. Es por ello que muestro en esta pantalla, es por una línea sindical clasista, SUTEP Regional Ayacucho, por la reorientación y reconstitución clasista del SUTEP, desde las bases hasta el CEN del SUTEP. El tema para hoy día, conversatorio, la lucha legal por la constitución del sindicato único a nivel regional y nacional. Desarrollo de la lucha clasista por el sindicato único en la educación del Perú, SUTEP. En primera instancia se debe tocar antecedentes del proceso de reconstitución del SUTEP. Después de la constitución de la sección peruana de maestros, afiliada a la Internacional Trabajadores en la Enseñanza ITE, con sede en París, se ha observado desde el año de 1975 a 1970 y posterior a ella hasta este momento, han habido diferentes movimientos magisteriales con distintas posiciones, ¿no? Tales como las mutualistas, reformistas, el sindicalismo libre, entre otros. Expresándose primero, ¿no?, en asociaciones, luego en sindicatos, luego en el año 1970, como es de conocimiento amplio, principalmente del magisterio, existían 6 sindicatos, ¿no?, como primaria, secundaria, educación técnica, educación física. Ante este fraccionamiento, la posición de clase es representada por el Frente Clasista Magisterial, dirigido por el maestro Germán Carlos Ríos, bajo la orientación y dirección de la ideología del proletario. Se plantea la reconstitución y la unificación del magisterio nacional en una central única. Para ello se ha constituido en el año 1970 el Comité Nacional de Reconstitución, que en octubre de ese mismo año da lugar el nacimiento de los SUTES, ¿no?, siendo el primero, y hay que remarcar esto, en el distrito de Ongoy, luego en la provincia de Andahuaylas. Con estas experiencias se convoca a todas las fuerzas clasistas, progresistas y democráticas, y al mismo tiempo se constituye la Comul, ¿no?, para convocar una huelga unitaria de 1971. Lo que se debe subrayar y informar con asidero legal, el primer sindicato que se ha formado en el distrito de Ongoy y luego en la provincia de Abancay, o en la provincia de Andahuaylas, en ese departamento se han hecho distintos movimientos, paros, huelgas, y una de ellas, de acuerdo a la historia que nos informa, los profesores de la provincia de Andahuaylas, en una marcha de sacrificio se dirigieron a la provincia de Abancay a reclamar el pliego de reclamos de ese entonces, puesto que no les solucionaba. Y cuenta también los que han participado, principalmente los docentes y los maestros del distrito de Ongoy y la provincia de Andahuaylas,
en ese trayecto de la marcha de sacrificio se habría escrito y entonado el himno del SUTEP. El himno del SUTEP que debemos recalcar, esto no es del profesor Iber Maraví. Erróneamente se estaba difundiendo por los diferentes medios de comunicación. Otra cosa es que él lo canta, este himno es muy distinto, pero su creación data de esa época y se sabe, en esta oportunidad no vamos a decir quién es el autor de nuestro himno del SUTEP, que lo cantamos en todas las movilizaciones y principalmente en la huelga que hace el magisterio. En ese entonces se convoca a la primera reconstitución, llegándose al Congreso de Unificación del año de 1972, hoy denominada Región Cusco. La primera reconstitución, hay que en todo caso reafirmarlo, no fue obra de unos cuantos, sino fue obra de todos los maestros clasistas, progresistas y democráticos, con oposición y sin ella, ¿no? Bajo la dirección principalmente de la ideología del proletario, con la hegemonía de ella, respetando principalmente, hay que subrayar nuevamente, el carácter del Frente Único, con el deslinde ideológico político y la construcción del SUTEP. Y esto se dio indudablemente en medio de la lucha entre dos líneas. Entre dos líneas, desde esa época y hasta hoy se viene dándose con mayor intensidad. Lo del CEN del SUTEP, como conocemos, lo denominamos usurpadores del CEN SUTEP, abandonan los principios del sindicalismo clasista, dividiendo a los trabajadores en educación, destruyendo indudablemente lo que se había avanzado hasta esa época. Ellos dividieron el SUTEP, que estaba en plena formación. En esa época, indudablemente, lo vendieron prácticamente a la lucha del magisterio. Y hoy en día, lo más palpable es que ellos hacen el tono del terruqueo con el Ministerio de Educación. En este proceso de la reconstitución, el gran papel que ha cumplido el CONADE-SUTEP, por lo que los que aún persistimos en la reorientación y reconstitución, debemos sacar experiencias positivas y negativas para desarrollar principalmente la segunda reorientación y continuar con la lucha del magisterio por las diferentes reivindicaciones, no solo de ella, ¿no?, sino principalmente la del pueblo. Debemos recordar que en el magno primer Congreso de Unificación del Cusco y a la gloriosa primera década de la vida del SUTEP concurren todas las posiciones políticas dentro del Magisterio Nacional. Recordemos incluso que en la primera dirección nacional estuvieron representantes regionales de diferentes partidos políticos y que esa gran mayoría asumió los principios del sindicalismo clasista, el programa de reivindicaciones y el plan de lucha del SUTEP. Acá la gran pregunta que nos hacemos, pero ¿qué ha pasado después? Se han abandonado lamentablemente los principios, particularmente se ha negado el principio de la lucha de clases, del Frente Único y el centralismo democrático, para convertirlo no solo en un apéndice y propiedad privada de un partido. Hipotecaron a la patronal, por lo que esto se ha rechazado indudablemente por los cambios que burocráticamente el oportunismo introdujo en el SUTEP. Y este cambio
se da a partir del año 1974, reitero, cuando cambian el nombre, el lema, reniegan de los principios clasistas, quiebran y traicionan las huelgas, hipotecando al sindicato. En esa lucha que se venía desarrollándose en medio de una ardua lucha, principalmente en la lucha de clases, ¿no?, se desarrolla el Congreso Nacional Estatutario de las Bases del SUTED. Esto en la ciudad de Lima, del 24 al 26 de octubre del año 2003. Acá hay un error, es de 2003. Tal como se proyectó, en octubre del 2003 se realizó el Congreso Estatutario de las Bases del SUTED en Acatuta, que marca un hito histórico en el proceso de la reorientación y reconstitución del SUTED, en que, retomando los principios ideológicos, políticos y orgánicos de su fundación inicial del SUTED, se retoma la hegemonía del proletario, se definió el estatuto para llevar adelante la reorientación y reconstitución del SUTED. Y acá la pregunta que se hace muchos docentes antes, durante y hoy principalmente: ¿por qué la reorientación y reconstitución del SUTED? Ya hemos dicho, a partir del año 84, el CEN del SUTED abandona los principios y cambia el nombre del sindicato, ¿no? Nosotros somos Sindicato Único Trabajador en la Educación, y nuestro lema es por una línea sindical clasista. Es por eso de que se hace y se plantea esta reorientación y reconstitución a partir del año, con mayor fuerza, desde el año 92, y hasta aproximadamente del 2017 y 2018. Lamentablemente, a partir de ahí no se está tomando en cuenta, y debemos observar, no están aplicando principalmente el estatuto que se ha aprobado el 24 y 26 del año 2023, en la que una propuesta del SUTED regional de Ayacucho, en los diferentes eventos se ha discutido como propuesta, y en este año se aprueba ese estatuto, tal como está en este estatuto todo el contenido del año de 1972. El año 2003, en este evento nacional también se elige el primer Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTED. Reitero, siguiendo el mismo camino del año de 1972. Un delegado por bases regionales, pues a nivel nacional, que no es universal, como lo pretendió Nicolás Lynch, ¿no?, representante por patronal de ese entonces. También ese año se acordó crear los diferentes frentes de defensa de la educación pública. En esa época ya en la región de Ayacucho ya tenía un frente de defensa del pueblo de Ayacucho. Lo que se acordó se cumplió en realizar los frentes de defensa en cada una de las provincias y en cada centro educativo. Eso es lo que se ha hecho. Eso es el acuerdo, que en algunos casos en otras regiones no lo han cumplido cabalmente. Por otro lado, la necesidad en la lucha legal por el sindicato único, ejemplo del SUTED regional Ayacucho. En cumplimiento de los acuerdos, ya aprobado el estatuto, y acá tenemos nuestro estatuto, normalmente la parte principal que tenemos en vista es por una línea sindical clasista, estatuto del SUTED, Congreso Nacional Estatutario de las Bases del SUTED, Lima, 24-26 de octubre del 2003.
Ahí tenemos el emblema del SUTEP: estudiar, investigar, organizar y luchar. Ahí tenemos el logo: Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP. Debemos informar también, o reiterar, es el mismo emblema o el logo que ha preparado el SUTEP, ¿no? Fue elaborado por el Frente Clasista Magisterial, bajo la dirección del maestro y luchador social Germán Carlos Ríos, octubre de 1970. Ahí tenemos la descripción, elementos y la simbología y la interpretación. En este proceso, permítanme, voy a retirar la diapositiva para poder presentar nuestra inscripción en el ROS. Ahí. Permítame un momentito. No se preocupe, maestro. Para presentar esto, acá tengo. Abre primero, ¿no? Ya, ¿no? Esto. ¿Confirma si se observa? Sí se observa, colega. Muy bien, ahí tenemos la resolución subdirectoral, la número 027 del 2008, con fecha de Ayacucho 18 de septiembre del 2008. Bien, dice: visto la solicitud presentada por Cleto Marcelino Falcón Pantigoso en su calidad de secretario regional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la región de Ayacucho, SUTEP regional de Ayacucho, con registro de trámite, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ahí, considerando lo que nos interesa en esta parte, en todo caso, es que el SUTEP regional de Ayacucho, como una organización sindical, obedeciendo a los acuerdos, ha preparado su estatuto, o sea, todo el requisito que pedía el Ministerio de Trabajo para inscribir el sindicato. Entonces ahí dice: de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo número 03-2004-TR y el numeral 2.1 de la Directiva número 001-2024, en el expediente en materia de la recurrida califica y cuenta con los requisitos exigidos de acuerdo a las normativas invocadas. Copia legalizada del acta de la Asamblea de Constitución, suscrita por los asistentes al menos en un número mínimo para validar el acto de constitución, con indicación expresa de la denominación del sindicato. 2. Nómina de los integrantes de la Junta Directiva elegida. 3. Copia de su estatuto aprobado en la referida Asamblea de Constitución. 4. Nómina completa de sus afiliados debidamente identificados. Dice: estando al autor y en uso de facultades conferidas a este despacho por la ley número 27556, Decreto Supremo
número 003-2004 TR, directiva, etcétera, ¿no? Procedimiento administrativo general y decretos. Dice, se resuelve, acá lo más importante, ¿no? Se resuelve, artículo único. Inscríbase en el registro de organizaciones sindicales de servicios públicos ROS de la Subdirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho, una de constitución de sindicato, creado Sindicato Único de Trabajadores en la Educación de la Región de Ayacucho, cuya sigla es SUTE Regional Ayacucho, con domicilio en el Jirón 2 de Mayo, número 235, segundo piso, bajo el registro número 018-2008, cuya directiva está conformada por los siguientes, ¿no? En este caso tenemos todos los cargos de acuerdo al estatuto que se ha aprobado en Cantú del año 2003. Ahí se puede observar en totalidad de 24 miembros. Entonces, firmado por el representante en esa prueba, Alejandro Martínez Gómez, su director. Y acá se debe remarcar de que se ha obedecido a los acuerdos, por eso de que se ha hecho el trabajo elaborando el estatuto respectivo, y en uno de los requisitos nos pedían afiliados de los miembros, en este caso de los docentes. En esa oportunidad presentamos nosotros más de 6.000 firmas. Más de 6.000 firmas. Antes de esta constitución del sindicato, que era oficial, el año 2006, presentamos también similar a esto, pero ha sido observada, principalmente en esa oportunidad, que era el profesor Rebollar. Primero se eligió con nosotros en la casa del maestro, luego abandonó y se ha refugiado en el seno del CENDE-SUTEP. Ha solicitado la anulación tal como lo han hecho últimamente, ¿no? Posteriormente vamos a mostrar también esa resolución que ha salido a favor del SUTE Regional de Ayacucho, como a nivel nacional y es de conocimiento. El CENDE-SUTEP solicita pues a través del Ministerio del Trabajo para la eliminación de los sindicatos que se formaban a nivel nacional, y acá en Ayacucho lo hicieron en el 2006, ¿no? También nosotros ganamos con la casación correspondiente, hemos hecho la casación respectiva, y prueba de ello este sindicato, el SUTE Regional de Ayacucho, ha sido aceptado su inscripción, tal como se aprecia acá con el nombre inicial que se ha aprobado del año 1972, con todo su informe general del estatuto del sindicato, ¿no? Remarcándose en el capítulo 1 de los principios, capítulo 2, constitución, nombre, sede y lema, en el capítulo 3 de los fines y objetivos, capítulo 4 de los organismos de dirección y de gobierno, capítulo 5 de los SUTES bases, capítulo 6 de los miembros, y el capítulo 7 de la reconstitución del SUTEP, ¿no? Y del capítulo 8 del régimen económico, y así sucesivamente. Esto es el estatuto de SUTE Regional de Ayacucho, teniendo como base el estatuto del SUTEP que se ha aprobado, reitero, en el año 2003. Vamos a retirar esta presentación para mostrarles cómo es que el CENDE-SUTEP, en su afán de hegemonizar el sindicato, a ver un momentito, voy a presentar nuevamente otra diapositiva.
favor, ¿me confirma si se observa la presentación? Sí, se observa, maestro. Muy bien. Hacía alusión de que en 2006, cuando nosotros presentamos al Ministerio de Trabajo para la inscripción del sindicato con nombre Subterráneo de Ayacucho, en ese entonces también han solicitado la anulación. Nosotros lo hemos ganado en la casación, ¿no? Acá tengo el documento, no lo he podido escanear, tenemos expediente número 2007-0597. Ya esto en su debido momento ya también haremos de repente extensivo o facilitar a nivel nacional para que se pueda constituir nuevamente el sindicato con el nombre que tenemos, ¿no? Por una línea sindical clasista y sindicato único. Entonces, este año, en este caso es el secretario general ya otro, dice lo siguiente: primer juzgado civil, ¿no? Expediente 00492-2017 0-0501, ¿no? Materia: nulidad de la resolución administrativa. Pues González Yalli Antonia, especialista Bautista Esquivel. Dice litis pasivo: Sindicato Único de Trabajadores en la Adecuación de la Región de Ayacucho, representado por Javier Adrián Villanueva González. Este Javier Villanueva González es el paralelo que está usurpando el subterregional de Ayacucho, el representante de Patria Roja, Javier Adrián Villanueva González, ¿no? Entonces demanda, dice, Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo de Ayacucho. Demandante: sindicato, dice, Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación de la Región de Ayacucho, subte regional Ayacucho. Sentencia, ¿no? La resolución número 31, es Ayacucho, 10 de septiembre de 2025. Esto es tres quesitas, ¿no? Vamos a dar solamente la parte positiva. Es muy posible tengan ya ustedes, en todo caso, por el canal correspondiente se va a remitir para que se pueda hacer público conocimiento al Magisterio Nacional, ¿no? Dice antecedentes: el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de la Región de Ayacucho, entre paréntesis, subterráneo de Ayacucho, representado por su secretario general Wilson Walter Jiménez Chochoca, interpone demanda contenciosa administrativa, nulidad de la resolución administrativa, dirigiéndola contra la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho, y en calidad de litis consorte pasivo al Sindicato Único de Trabajadores de la Región de Ayacucho, con emplazamiento del Procurador Público Regional de Ayacucho. Bueno, esto tiene 13 páginas. Lo que han solicitado principalmente, ¿no? Dice: declare la nulidad del acto administrativo. Entonces ya nos iremos a la parte final, ¿ya? Para poder avanzar. Bien, dice parte resolutiva. Entonces, el objetivo de esta demanda que hacen los usurpadores del CENSUTEP con su representante en Ayacucho era anular al subte regional Ayacucho. Se había inscrito en el año 2008 y en esa oportunidad también intentaron, pues, anular nuestra inscripción en el Ministerio de Trabajo, pero no la pudieron. Lo ganamos, reitero, en la casación a nivel nacional. En esta oportunidad igual han pretendido, ¿no? Pero aquí tenemos la parte resolutiva. Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, con la facultad de impartir justicia a nombre de la nación, en virtud del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, fallo, dice 3.1. Declaro improcedente la demanda de nulidad de resolución administrativa
contra la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho, y en calidad de litis consort pasivo al Sindicato Único Trabajador de la Región de Ayacucho, con el emplazamiento del Procurador Público Regional de Ayacucho, sin costos ni costos procesales. Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, archívese definitivamente los actuados en la Secretaría de Juzgado, devolviendo los anexos a la parte interesada. Entonces, para terminar de esta parte, lo que debemos informar un momentito. Lo que debemos manifestar es lo siguiente, ¿no? Entonces, los usurpadores del CENSUTEP, con esta resolución que han hecho acá en Ayacucho, han querido hacer anular la inscripción en el Ministerio de Trabajo. Entonces, en la instancia correspondiente han manifestado, uno, es improcedente, puesto que los tiempos y los plazos han vencido. Ellos tenían un plazo de aproximadamente 2 a 3 años para poder apelar si querían hacer anular. No han podido, ahí tenemos la resolución respectiva. Y esto debemos decir con mucha preocupación. Igual proceso hicieron a nivel nacional de otros sindicatos que han logrado cumplir con requisitos, y cuando han estado inscritos igual que el subterráneo de Ayacucho, lamentablemente lo han anulado. Pero acá finalmente me preguntaba para poder poner cuál es la perspectiva de acá para adelante. Uno, tenemos nosotros ya un documento como prueba que nuevamente se debe hacer este trabajo a nivel nacional, ¿no? Porque ellos son un sindicato único, un sindicato unitario, en cambio es distinta. Entonces, este precedente debe ser como ejemplo para los docentes a nivel nacional, y de esa manera debemos seguir trabajando en la reconstitución del sindicato. Eso es el objetivo principal del magisterio, y impulsarlos pues, o llegar al CENSUTEP, y a nivel nacional solamente tengamos un solo sindicato que esté al servicio del magisterio. Y esta lucha lo que debemos hacer es como tanto en la parte legal y principalmente con la lucha directa. Eso creo es el mejor ejemplo que debemos nosotros tomar en este momento. Entonces finalizo la participación en esta primera parte. Imposible haya algunas preguntas, o en todo caso, de acuerdo al programa, cuál será el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cleto. Sí, mire, nosotros habíamos visto pues la sentencia que había salido pues declarando improcedente pues la demanda pues de lo del CENSUTEC, ¿no? En función pues que ellos pedían y solicitaban, ¿no? que se había usurpado su identidad sindical, ¿no? Y pensamos, ¿no? Que esa sentencia sirve, ¿no? A la pretensión pues de los maestros que defienden y ha sido parte de la lucha por el sindicato único, ¿no? Y bien se ha planteado, ¿no? Todo el proceso histórico de los maestros por organizarnos en torno a una central única. El problema que vemos es que actualmente, le mencionaba maestro, ¿no? También que se vive una dispersión, ¿no? De los cuales algunos quieren negarlo, ¿no? Hay una dispersión, por ejemplo, de los maestros, ¿no? Y le mencionaba, y que esta situación ha aprovechado al CENSUTEP Patria Roja, que en la huelga del 2017, colegas, se mencionaba que el CEN ya murió, las bases lo enterraron, ¿no? Porque esa era la consigna del magisterio nacional en la huelga del 2017, ¿no? Sin embargo, el CEN sigue vivo, colegas, ¿no? Ha levantado cabeza el CENSUTEP, ¿no? A nivel de Lima Metropolitana, a nivel también creo también de otras regiones, se ha comenzado a moverse, a hacer presente, ¿no? Querer pues aprovechar esta situación de división, de dispersión de las fuerzas clasistas, ¿no? Y en función a ver el problema, colega, en concreto,
de la federación. Es un problema, colegas, que han pasado 8 años que ellos llamaban a pues lo que ha servido, colegas, es a dividir más, ¿no? Y el planteamiento que ellos planteaban era de que el nombre, por ejemplo, lo tenía el censo de Patria Roja, ¿no? Y con esta sentencia, pues, es lo contrario, ¿no? A pesar que viendo por las redes, colegas, ¿no? Se venían planteando de que este era un triunfo de la federación. Y eso es falso, pues, colegas, ¿no? Cuando uno lee todo el expediente que menciona, ellos no son parte de este proceso. No es parte de este proceso, ¿no? Hay una situación que sorprende, ¿no? Que se busca traficar, ¿no? En ese sentido, ¿no? De usurpar, pues, defensas del sindicato que en un determinado momento lo asumieron maestros, pues, clasistas, ¿no? Democráticos, en defensa, pues, de lo que es la organización sindical. Eso es lo que de nuestra posición vemos esa situación. Y que vemos que lo que ha servido al final, colegas, ¿no? Después de la huelga del 2017, que algunos pues han creído que es su hora, ¿no? Y asumiendo pues criterios caudillescos, colegas, ¿no? Pues se enfrascaron en un camino pues que no sirve, ¿no? Y que actualmente, por ejemplo, ¿quién sale ahorita, colegas, y lleva a las bases? Ahorita estamos en un contexto de la lucha por el aumento de pensiones. Pero hay algunos colegas y algunos que tienen esas posiciones, por ejemplo, salen al lado de los congresistas, como si fuera un favor. Salimos felices, decían en su última reunión. Como si allí fuera donde debería reposar la fe de los maestros y no en su organización sindical. Ya le veíamos, por ejemplo, a una representante de la región Tacna, ¿no? Diciendo pues que ellos quieren estar en la mesa de diálogo, ¿no? Como si a través de las mesas de diálogo el magisterio hubiera conquistado derechos, ¿no? Y no ha sido, sin mencionar las huelgas, pues, que presionaban a los gobiernos de turno para estar presentes, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros, y vemos una situación que sigue generando dispersión en el magisterio, ¿no? En Lima Metropolitana, para mencionar nada más, hay más de tres FENATES, ¿no? 3 FENATES hay. Esa dispersión, y sin hablar de las otras amalgamas de organizaciones que aparecen promovidas por estos sectores. En el Callao también, otras 2 también hay organizaciones igualito, FENATE igualito, que se pelean entre ellos, colegas. Y esa situación, pensamos, no responde a una organización clasista, ¿no? Donde los cargos se reparten como si fueran tarjetas de pollada, ¿no? ¿A quién me sirve? Comienzo a repartir los cargos, ¿no? ¿Quién quiere ser Lima? Acá, allá comienzan a repartir, ¿no? Pensamos que esas no son prácticas, pues, a eso no podemos, el magisterio no puede estar en esa situación para defender, en esas condiciones para defender sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha avanzado en su política represiva contra los maestros, con la ley de despido automático de maestros, con normativas, con resoluciones que extienden la jornada laboral después de nuestra jornada todavía, con la resolución ministerial 1057, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, a los maestros que trabajan 30 horas le hacen trabajar la hora de recreo, ¿no? Dice antes, durante y después. Medidas represivas como esa, ¿no? Que extiende, de precarización laboral, lo que se viene actualmente, que es la evaluación de desempeño. O sea, el Minedu se siente envalentonado y avanza. Un Censutet que es funcional a ellos. Y por el otro lado, una propuesta que tiene ya 8 años, que lo que ha generado es mayor división, no unificación. Las bases buscan unificación en torno a bases clasistas, ¿no? ¿Cuál era el planteamiento que habían dado ellos? Que por la legalidad, ¿no? Que siendo federación no iba a dar legalidad. Sin embargo, ellos ahorita no tienen legalidad, colegas, ¿no? No tienen legalidad. Y otro que decían de que el nombre había sido usurpado, algo totalmente falso, ¿no?
Somos el sindicato único de trabajadores en la educación. Ellos son sindicato unitario ya. Tienen otro estatuto ajeno. Un ratito, colegas. Su estatuto, colegas, que lo han presentado ante el Ministerio de Trabajo, no lo publican actualmente, a pesar que ya no tienen egipcio, no lo publican. Abandono de principios. Y eso determina, colegas, el actuar de una organización. Nosotros pensamos que sí, maestro. Y eso pasa, por ejemplo, cuando ellos le dan cabida al bloque antimagisterial, ¿no? Repudiado a nivel nacional, ¿no? Porque se han servido al golpe de Estado contra el profesor Pedro Castillo y también han servido pues a este régimen pues que ha dejado más de 80 peruanos fallecidos, ¿no? Esa es la situación que se vive. Esta resolución, este proceso de lucha, colega, que usted nos ha planteado, pensamos que el camino está ahí. Está en que los maestros asuman, los maestros pues más precarizados, asuman la lucha por el sindicato único, colegas, y la lucha legal por ver la cuestión de la reconstitución del sindicato, la reunificación, como la ha planteado usted, la reconstitución del sindicato único. Porque hay una necesidad de una central única. Actualmente, colega, existe a nivel nacional con diferentes nombres. Citrabac, Citracad, un montón a nivel nacional. La unificación del magisterio es resquebrajada. Esa es la situación actual que vivimos los maestros. La misma situación de los cesantes, colegas. ¿Quién debiera asumirlo? Debería asumir el sindicalismo clasista unificado, ¿no? Pero actualmente, ¿qué es lo que se refleja? Sin embargo, los que vienen asumiendo la federación plantean dentro de sus posiciones derechistas, plantean de que querer un nuevo sistema es tan igual como querer el sindicato único. Es decir, estamos pues no por un nuevo sistema diferente al capitalismo, ¿no? Que es algo pues que va a venir en perspectiva, en estrategia. Entonces el sindicato único también es igual, es algo que va a venir en el futuro con una nueva sociedad. Algo falso, pues. El sindicato único se ha forjado en medio de la lucha, ¿no? Desde los años, como lo ha planteado usted, los años 20, años 30, años 40, y se termina de unificar en una sola central en el año 70. O sea, ahí en ese proceso histórico se dio. No fue en un proceso de nueva sociedad, como lo plantea, para poder negar el sindicato único. Pero cuando les conviene, sí levantan el sindicato único. Dicen ellos que son el sindicato único de la federación. Traficando así, colegas, con lo que es una federación de lo que es el sindicato. Lo cual nosotros mostramos nuestro desacuerdo y llamamos a las bases, colegas, a abrir la lucha de ideas por esos planteamientos. Porque esos planteamientos llevan a qué, colegas? A tener dirigentes pro-patronales. Y esos dirigentes son dirigentes reaccionarios, que al final de cuentas le sirven ¿a quién? Al Estado. ¿Le sirven a quién? A los congresistas en esta campaña electoral que ellos vienen promoviendo y que algunos le quieren lavar pues la cara, ¿no? Las manos manchadas de sangre, de robo que tienen, les quieren esconder las manos de robo para que participen en las elecciones y les den algunos, sigan pues creyendo o queriendo utilizar el sindicato en función a cuestiones de elecciones, ¿no? De lo cual nosotros pues rechazamos esa situación, pues. Maestro, vamos a hacer otro link para poder seguir hablando con usted, maestro, porque nos va a botar en un minuto el mic. Le mando otro link, colega, para poder compartir. ¿Ya, maestro Cleto? Ok, entonces espero. Ya, listo, maestro, ahorita le mando.